Bienvenidos a un nuevo video. Esta vez hablaremos sobre la historia del comunismo. Utilizaré como principal referencia el libro de Historia del Comunismo de Enrique Miguel Sánchez Motos, de Marx a Gorbachov. Recordemos que el comunismo tiene alrededor de 100 millones de muertos. Cifra los muertos en 100 millones de personas en todo el mundo. 60 millones en la República China, 20 millones en la Unión Soviética, 2 millones en Corea del Norte, 2 millones en Camboya, 100.000 en los regímenes comunistas de Europa Oriental y 100.000 en Latinoamérica, y 30.000 en África y 100.000 en España. Y veremos por qué tanta muerte y caos y sangre que provocó el comunismo. Pero para entender el comunismo debemos entender a Karl Marx y sus ideas. Karl Heinrich Marx nació el 5 de mayo de 1818 en Treveris. Marx, durante su estancia en las universidades de Bonn y Berlín, tuvo contacto con pensadores que tuvieron gran influencia en el desarrollo de su visión del mundo, en particular con los jóvenes hegelianos, como así se denominaban los que se alineaban en el lado izquierdista. Sus ideas serán influenciadas por la Revolución Francesa, las guerras napoleónicas y la Comuna de París. En noviembre de 1847, también en Londres, Marx y Engels tuvieron una participación destacada en el segundo congreso de la ahora llamada Liga Comunista, en la que recibieron el encargo de redactar el que sería el famoso Manifiesto Comunista. En julio de 1849, Marx fue desterrado a la Bretaña francesa y finalmente expulsado de Francia, por lo que se dirigió a Londres, a donde llegó el 26 de agosto de 1849, y allí, tras el agitado periodo con continuos cambios de residencia, que había vivido desde 1845, se estableció de forma permanente hasta su muerte. Pero ¿cuáles eran las ideas de Marx? Bueno, referente a la religión, él pensaba que más tarde aparecerá un Marx intelectual, muy crítico con la religión, a la que calificará el opio del pueblo, y la considera una mera superestructura, una mera ficción o fantasía, cuya función era justificar y mantener el sistema opresor a lo largo de la historia, primero con la monarquía, luego con el feudalismo y finalmente con el capitalismo. La religión para Marx será algo ficticio sin fundamento real, creado con la finalidad de justificar la opresión del capitalismo. En consecuencia, la religión se eliminará durante el proceso revolucionario. Su relación con el socialismo utópico o antiguo. Engels decía que el cambio auténtico solo se da cuando el proletariado toma en sus manos el poder del Estado y convierte los medios de producción en propiedad del Estado. En suma, Marx y Engels despreciaron a los socialistas utópicos, al igual que más tarde harían con todos los socialismos no marxistas, porque para ellos el único camino válido era la revolución, la toma del poder por la fuerza y la implantación del pensamiento marxista como pensamiento único en la sociedad. En otras palabras, no les gustaban los socialistas antiguos porque estos buscaban formas pacíficas para implantar el socialismo, a diferencia de ellos que lo veían de una forma revolucionaria y sangrienta. El materialismo histórico. Las afirmaciones de Marx y Engels en la ideología alemana son muy contundentes. Lo que los individuos son depende de las condiciones materiales de producción, condiciones independientes de su voluntad. Señala que la historia de la sociedad humana ha sido la historia de la lucha de clases entre los que tienen y los desposeídos. No hay que esperar que el cambio social provenga de la conciencia de los individuos, sino de la modificación de las relaciones económicas. No es la conciencia del hombre la que determina su ser, sino por el contrario, su ser social es el que determina su conciencia. De ahí surge la urgencia de realizar la revolución que permite la eliminación del mayor enemigo del hombre, la propiedad privada de los medios de producción. En otras palabras, la historia se basa en la lucha de clases, donde los oprimidos luchan contra los opresores, y es la economía, los medios de producción, que determina la historia. Derrotar el orden social existente e implantar la dictadura del proletariado. Asimismo, cabe recordar que la última edición del Manifiesto Comunista fue prolongada por Engels en 1893, 10 años después de la muerte de Marx. Así, Engels ratificaba una vez más la validez del texto del manifiesto, que publicaba de nuevo con su apelación a derrotar por la violencia el orden social existente y ejercer una acción despótica sobre la propiedad. La revolución sangrienta, en otras palabras. La teoría de valor-trabajo. Todas las mercancías son producto del trabajo y su valor, su precio, depende de la cantidad de trabajo invertido en ellas para producirlo. Marx pretende demostrar que el valor de toda mercancía se debe a la cantidad de trabajo empleada para producirla.
No es el mercado el que da valor a la mercancía, sino el trabajo. Está en completa oposición a la teoría del valor subjetivo, donde son las necesidades de las personas las que determinan el valor de la mercancía. Aquí es el trabajo y no la opinión subjetiva. La teoría de la plusvalía afirma que el proletariado, el capitalista, extrae todo su beneficio, también llamado ganancia, de la explotación del trabajador, por el simple hecho de que no le paga todo el valor que produce su trabajo, o dicho con terminología marxista, porque arranca directamente a los obreros un trabajo no retribuido. La lucha de clases. La lucha del proletariado contra la burguesía es el inicio de la meta final. Marx, en crítica del programa de Gotha, escribe: entre la sociedad capitalista y la sociedad comunista medía el periodo de la transformación revolucionaria, de la primera en la segunda. A este periodo corresponde también un periodo político de transición, cuyo estado no puede ser otra que la dictadura revolucionaria del proletariado. Eliminar la propiedad privada. La propiedad privada de los medios de producción siempre implica la explotación del trabajador y que por lo tanto es imprescindible eliminar esa propiedad privada. Porque la propiedad privada explota siempre al trabajador, por muy bueno y generoso que sea el proletariado que la gestiona. Porque el trabajo es el único que añade valor a la mercancía, más allá de su propio coste, el salario, el resto de los factores de producción, maquinaria, instalaciones, materias primas, etc. El fin del capitalismo. De ahí derivan las tres leyes de economía capitalista que permiten predecir la decadencia del capitalismo. La primera es la ley de la tasa decreciente del beneficio. La relación entre cada vez mayor inversión de maquinaria necesaria para ser más competitivo y productivo da lugar a que el número de obreros, los únicos de los que se obtiene la plusvalía, sea cada vez menor. Luego la plusvalía disminuye frente a un capital que aumenta. Luego la tasa de beneficio es cada vez menor. La ley del empobrecimiento creciente de la población. Los trabajadores, obreros o empleados solo reciben el salario mínimo necesario para mantenerse con vida y para tener hijos que los reemplacen, que los acompañen viviendo en la miseria. Por otra parte, la nueva maquinaria requiere menos trabajadores y luego muchos se quedaron sin empleo. La ley de acumulación del capital. Cada vez creará un menor número de propietarios capitalistas que son los que tengan capacidad para comprar nueva maquinaria. Por tanto, el capital de la nación quedará cada vez más concentrado en menos manos. Conclusión: la revolución sería inevitable. Por tanto, no esperemos a que esa situación tan trágica se haga realidad. Derroquemos de inmediato por la violencia del actual sistema capitalista. En otras palabras, para Marx y Engels, el fin del capitalismo era algo que necesariamente iba a pasar, y por eso la revolución debía de ser inminente y necesaria. Ahora, claramente podemos saber que esto no es verdad, porque el capitalismo enriqueció a la sociedad en general y no se ha cumplido el fin del capitalismo, más bien todo lo contrario. Es frecuente aún hoy que muchos intelectuales afirmen que el marxismo de Marx y Engels no es el que aplicó Lenin y por tanto hay diferencia entre marxismo y marxismo-leninista. Lenin corrige a quienes sostienen que la dictadura del proletariado no es un componente fundamental de la ideología marxista. Lo fundamental en la doctrina de Marx es la lucha de clases, así se dice y se escribe con mucha frecuencia, dice Lenin. Lenin, para avalar la ortodoxia marxista de sus ideas, cita escritos de Marx y Engels, en los que estos proponen claramente el uso de la violencia y la dictadura del proletariado para implantar el régimen comunista. Cita Lenin la carta de Marx de 5 de marzo de 1852 a un importante colaborador suyo, Joseph Weidenberg, en el que le decía: lo que yo he aportado de nuevo ha sido demostrar que la lucha de clases conduce necesariamente a la dictadura del proletariado. En suma, Lenin deja claro en su libro El Estado y la Revolución con sólidos argumentos que el uso de la violencia y la dictadura del proletariado son elementos que han tomado del pensamiento de Marx y Engels. Deja muy claro que las actuaciones que pretendía desarrollar y que luego efectivamente desarrolló estaban plenamente basadas en frases literales de los escritos de Marx y Engels. Esto nos lleva a la Rusia zarista, al comienzo del comunismo. La población urbana era inferior al 20% en las grandes ciudades, principalmente San Petersburgo y Moscú. Había un desarrollo industrial en crecimiento que manifestaba las lacras de un capitalismo explotador frecuente en aquella época. Desde finales de 1904 se había realizado numerosas huelgas en las que los obreros solicitaban salarios más altos y mejores condiciones. El Domingo Sangriento. El 22 de enero de 1905, en el llamado Domingo Sangriento, 200.000 trabajadores conducidos por el padre Gapón llevaron íconos religiosos y retratos del zar para resaltar el carácter pacífico de la manifestación.
se reunieron a las puertas del Palacio de Invierno en San Petersburgo para pedir la intercesión del zar Nicolás II. En ausencia de este, su tío, el gran duque Vladimir, ordenó a la Guardia Imperial abrir fuego contra la multitud, provocando unos 200 muertos y 800 heridos, entre ellos mujeres y niños. La Revolución de Febrero de 1917. Las causas principales de la revolución fueron las derrotas del ejército ruso en la Primera Guerra Mundial, que hicieron decaer el ánimo de la nación, el gran número de bajas que provocó el esfuerzo económico que exigía la guerra, a lo que se añadían a las largas colas para lograr pan, carbón y el descontento general de la población por las desigualdades y la pobreza. El 15 de marzo de 1917 el zar abdicó en nombre propio y también en el de su hijo, poniendo fin al régimen zarista. El monarca y su familia acabaron confinados en la villa de los zares, cercana a San Petersburgo, donde permanecieron bajo custodia y tras la Revolución de Octubre fueron trasladados a la ciudad de Ekaterimburgo, donde el 16 de julio de 1918 fueron asesinados a tiros, bayonetazos y palos, por orden de Lenin. También se creó la Cheka. Así, el 20 de diciembre se creó la Cheka, la Comisión Extraordinaria Nacional para la Lucha contra la Contrarrevolución, la Especulación y el Sabotaje. Al margen del control del Ministerio de Justicia, se fundó inicialmente con 100 funcionarios, alcanzando la cifra de 12.000 en julio de 1918, y en Moscú se instaló en Lubyanka el 10 de marzo de 1918 con 600 miembros. Y si recordaréis, en el libro del archipiélago Gulag de Alexander Solzhenitsyn, la Cheka es mostrada como una organización criminal que oprimía a la gente contrarrevolucionaria, o sea, aquellos que no estaban a favor del sistema o eran mínimamente críticos con él. Y el comunismo se expandió por el mundo. Corea, China, Vietnam del Norte, Cuba, Siria e Irak. Durante la dictadura de Brezhnev, el comunismo alcanzó su máxima expansión. Libia entró en alianza con los soviéticos en 1969. Se establecieron regímenes comunistas en Etiopía, Camboya, Vietnam del Sur, Angola y Mozambique, Laos, Afganistán, Nicaragua. La represión que caracterizaba a los sistemas comunistas. En 1953, Alemania del Este. El 16 de junio, el 60-80% de los trabajadores del sector de la construcción de Berlín Oriental se puso en huelga, después de que sus superiores anunciaran un recorte en los sueldos si no alcanzaban la cuota de trabajo. En 1966, el ministro de Relaciones Interalemanas dijo que en junio de 1953, 383 personas fueron asesinadas en el levantamiento, incluyendo a 116 funcionarios del régimen, y 306 personas fueron ejecutadas por aplicación de la ley marcial o condenadas después a la pena capital. Además, 1.838 personas fueron heridas, 5.000 arrestadas, de las cuales unas 1.200 sentenciaron a un total de 6.000 años en campos penitenciarios. 1956 y 1980 en Polonia. La ciudad de Poznań era uno de los centros urbanos e industriales más grandes de la República Popular de Polonia. Allí las tensiones fueron creciendo, en particular desde el otoño de 1955. Los obreros de la fábrica más grande de la ciudad, Industrias Metálicas Józef Stalin, se quejaban de los impuestos más altos que se aplicaban a los obreros más productivos, lo que afectaba a varios miles de trabajadores. A eso de las 4 de la tarde, 10.300 soldados bajo el mando de Pawlowski entraron en Poznań durante 2 horas. Una procesión de 400 tanques, vehículos blindados, cañones de campaña y camiones llenos de soldados atravesaron la ciudad y la rodearon, bajo las órdenes del general polaco soviético Pawlowski. Esas fuerzas fueron las encargadas de sofocar la manifestación y al efecto dispararon a los manifestantes civiles, produciendo numerosos muertos y heridos. El número de víctimas es objeto de debate académico. El historiador Lukács Járstra, del Instituto de Memoria Nacional, estima que hubo 57 muertos y unos 500 heridos, mientras que otros académicos del mismo instituto, Stanislaw Jankowiak, calcula la cifra en 100 muertos y 600 heridos. La desestalinización. Las revelaciones hechas por Khrushchev y su línea de desestalinización crearon una gran expectativa en Europa Oriental, donde se produjeron levantamientos anticomunistas en Polonia en 1956 y en Hungría en octubre de ese mismo año, que fueron aplastados por los tanques soviéticos, dejando claro que una cosa era repudiar a Stalin y otra cosa muy distinta tolerar que se desmontasen las dictaduras del proletariado.
El informe secreto de Khrushchev de 1956. Khrushchev denunció el impacto perjudicial de Stalin y su apoyo a prácticas criminales. Las características negativas de Stalin han causado al partido un daño ilimitado y debemos analizar este asunto con el objeto de desterrar para siempre la posibilidad de que se repita en cualquier forma en el futuro, dice el documento. Bajo su mandato, los campos de trabajo de Gulag fueron eliminados hasta su completa desaparición en 1960. Le sucedió Brezhnev durante casi 20 años desde 1964 hasta su muerte en el 82. Andropov sucedió a Brezhnev. Tras la muerte de este, gobernó apenas 15 meses desde noviembre de 1982 hasta su muerte de 1984. El informe secreto de Khrushchev fue tan importante porque permitió las críticas y el proceso de desestalinización en la Unión Soviética. Chernenko fue el sucesor de Andropov, con un perfil duro y conservador. En los años 30 se había significado por su activa y contundente participación en la sangrienta represión de los Kulaks. No obstante, su gobierno fue breve y falleció en el 1985, tras haber llegado al poder en febrero de 1984. Esto nos lleva a Gorbachev, el último líder de la Unión Soviética y el más importante. La vida de Gorbachev. Al iniciarse la Segunda Guerra Mundial, Gorbachev tenía 10 años. Su padre fue llevado al frente y él tuvo que encargarse de cultivar la parcela familiar para alimentar a su madre y abuelos. Terminada la guerra, retornó a la escuela y en 1949 se unió a las Juventudes Comunistas. En junio de 1950, finalizando el instituto a los 19 años, solicitó el ingreso en el partido. Sus capacidades y dedicación le llevaron en 1958 a ser nombrado segundo secretario del Comité Regional del Komsomol, y en marzo de 1961 a primer secretario del Komsomol, lo que entró automáticamente en el Comité Regional del partido. En 1970, con apenas 39 años tras entrevistarse y recibir la aprobación de Brezhnev, ascendió al cargo de primer secretario regional, la máxima autoridad en la región, un territorio de tamaño equivalente a Austria. Por encima de él solo estaba Brezhnev, secretario general del partido. Las reformas económicas en China, que inspiraron a Gorbachev. Deng Xiaoping llegó al poder en diciembre de 1978 e inició un proceso de reformas en la economía. A partir del 79 introdujo reformas del tipo capitalista, aunque manteniendo la retórica del estilo comunista. El sistema de propiedades colectivas del Estado en la agricultura se desmanteló progresivamente. La tierra se fue dividiendo en los lotes que se arrendaban y no se vendían junto con otro medio de producción, a los campesinos, a los cuales se entregaban una parte de su producción del Estado y vendían libremente el resto de los mercados. El incremento de la producción fue tan positivo que impulsó de forma muy generalizada la extensión de esta medida en la agricultura. A mediados de los 90, el sector privado superó al sector público en participación en el PIB. El gobierno de China había empezado por el reconocimiento de la economía privada como un complemento del sector público y luego como un importante componente del mercado de la economía socialista. En el 97 y el 98 ocurrió una privatización a gran escala en la que todas las empresas del Estado, excepto algunos grandes monopolios, fueron liquidados y sus activos vendidos a inversores privados. China había dejado totalmente de lado el capital de Marx y todos sus engaños, así como todas las remiendas infructuosas que se habían intentado introducir en la gestión de la economía en la URSS y en Europa del Este antes de 1899. Lo que China había hecho en esencia era poner a funcionar a los mecanismos del mercado de fijación de precios y abrir de forma increíble la puerta a la iniciativa y a la propiedad privada. En resumen, había surgido una China comunista que despreciaba la teoría económica marxista, contrataba las tierras públicas a los campesinos para su explotación autónoma, autorizaba la creación de empresas privadas, contrataba empresas del Estado, individuos y grupos para producir mercancías destinadas al mercado, abría el país a las inversiones y la iniciativa privada extranjera. La perestroika. A finales de 1987, Gorbachev publicó un libro que fue superventa mundial, Perestroika, mi mensaje a Rusia y al mundo entero. El objetivo clave de la perestroika o reestructuración económica era sacar a la URSS de sus problemas económicos crónicos, el fin del comunismo. El muro de Berlín estuvo en pie 28 años hasta que el 9 de noviembre de 1989 se produjo su caída, marcando el fin de la separación de Alemania Oriental con Alemania Occidental. Polonia. Balcerowicz, ministro de Economía de Mazowiecki, fue el que preparó el paquete de leyes que hizo la transición desde el sistema de economía planificada a una de mercado. Hungría. El 23 de mayo de 1990 se celebraron elecciones que transformaron a Hungría en una democracia parlamentaria.
el Partido Socialista Húngaro obtuvo tan solo el 10% de los votos. Checoslovaquia. En junio de 1990 se celebraron las primeras elecciones democráticas en las que el Partido Comunista obtuvo apenas el 13,7% de los votos. Bulgaria. En las elecciones legislativas de noviembre de 1991, la Unión de Fuerzas Democráticas obtuvo el 34,4% de los votos, superando por poco al Partido Socialista, dando lugar al nombramiento de Filip Dimitrov como primer ministro no comunista desde el 1945, que dio paso a la economía de mercado. Rumania. Detenido el dictador Šešelj, el cual juntamente con su esposa fue sumariamente juzgado y ejecutado el 25 de diciembre de 1989, dando así lugar a la caída del comunismo. En 1991, Lituania, Letonia y Estonia consiguieron la independencia y abandonaron el comunismo. Golpe de Estado de 1991. El domingo 18 de agosto se puso en marcha el golpe de Estado, cuyos promotores principales fueron Kryukov, jefe de la KGB, Yazov, general ministro de Defensa, Varenotov, viceministro de Defensa, Yanayev, vicepresidente de la URSS, Pavlov, primer ministro, Lutyanov, presidente legislativo, y Pugo, ministro del Interior, e Ivastro, secretario de general adjunto del partido. Y después del golpe de Estado acabó la URSS. El 24 de diciembre de 1991, el presidente de Rusia, Yeltsin, informó a Javier Pérez de Cuellar, secretario general de la ONU, que la Unión Soviética se había disuelto.